Afuera, el enemigo. Adentro, la purga. Cualquier asesor mínimamente avesado sabe que poder identificar un enemigo o adversario, en este caso lo mismo da, es clave para toda construcción política en tanto marca límites y establece un nosotros y un ellos. Esta estrategia es particularmente eficaz como construcción política cuando ese nosotros es débil o en todo caso o es heterogéneo y es necesario digamos, unificarlo detrás de un liderazgo. El enemigo, por supuesto, puede ser una idea, puede ser una persona, un símbolo, un país, lo que fuera. Y claramente no necesariamente es un enemigo real. En la Argentina, este tipo de estrategia la utilizaron todos los últimos gobiernos y parece estar impulsando la administración de Milei, si bien al momento de pensarlo ya en términos electorales, no tanto en términos de construcción política, sino estrictamente electorales, los resultados no han sido siempre los esperados. Naturalmente, lo ideal es que nuestro candidato se erija como la contrafigura de un enemigo al que se puede vencer fácilmente en las urnas, ¿no? Si no, no lo vamos a hacer. De aquí que Kirchner haya elegido confrontar con Macri, por ejemplo. El ingeniero era los 90, la corrupción, el niño bien que tenía en boca su berretín, el bruto. Era imposible que Macri ganara una elección, ni local ni nacional. También la idea de Aníbal Ibarra de confrontar con él era la misma. Sin embargo, la historia claramente dijo otra cosa. Ahora, una vez en el poder, Macri hizo lo propio. Persecución a Cristina, esmerilamiento del kirchnerismo y antiperonismo de ese que hacía tiempo que no se veía. Con escándalos de corrupción, sectores del peronismo ávidos de romper con ella, con Cristina me refiero, y con la propia Cristina teniendo que jugar en provincia de Buenos Aires para encima perder contra un candidato desconocido como Esteban Bullrich, estoy hablando del 2017, claro, la elección debía ser pan comido. Sin embargo, en 2019 ni siquiera tuvo que jugar ella directamente. Eligió a dedo a quien quiso y lo hizo presidente. Milei, además de su batalla cultural, eso estábamos diciendo justamente, parece estar pensando en una estrategia similar a la de Macri, o sea, erigir a Cristina como su némesis. Para hacerlo, creo que habría muy buenas razones, ya que si lo logra, es obvio, todo el voto de Macri lo va a acompañar a Milei, y al mismo tiempo la Cristina, es verdad que la Cristina de 2024-2025 está todavía mucho más golpeada que la del 2017, después del grado de responsabilidad que le compete tras la mala gestión del último gobierno. Con la derecha encolumnada, la clase media tan tranquila como el dólar, y con Cristina enfrente poco predispuesta a revisar los tiempos de los ciclos, Milei puede ser reelecto en 2027. Así lo calculan en la Casa Rosada y tienen fundamentos para sostenerlo, más allá de que los antecedentes mencionados deberían estimular cierta prudencia. Pero más interesante me resulta otro fenómeno que suele complementar la estrategia de la identificación del enemigo. Ustedes lo van a reconocer rápido. Incluso según las circunstancias puede darse al mismo tiempo, una vez alcanzada cierta robustez o una mínima hegemonía al interior del espacio. Al fin de cuentas también tiene que ver con el intento de fortalecer la identidad y me refiero al proceso de purga o depuración interna por el que todo nosotros atraviesa, ¿no? En esta construcción de un nosotros siempre hay un momento después de depuración. Digo después, pero no necesariamente después, digo, a veces se da al mismo tiempo, o es parte de la misma construcción que se puede dar al unísono, si quieren. Y el punto viene a cuento porque me permite arriesgar una hipótesis. Veremos si después se confirma o no. Tal como se encuentra el panorama hoy, la administración de Milei debería preocuparse más por la interna que por el ruido que puedan meter los de afuera. Hoy estamos hablando de a un año de gobierno. Y no me refiero solo al conflicto con la vicepresidente, que ya es ostensible, y a su vez es prácticamente un clásico los conflictos entre presidente y vicepresidente, al menos en la última era democrática, sino a cómo logrará resolver su relación con el PRO, no sabemos, y a las disputas intestinas que este modo hipervertical, y no solo hipervertical, además un modo bien, bien cerrado de toma de decisiones conlleva. En tanto genera muchos heridos, lo que en política se llama heridos,
Y también genera tensiones por doquier, incluso en el mundo del poder judicial y los servicios de inteligencia, donde las operaciones y las contraoperaciones están a la orden del día. Habrá que prestar particular atención a esto justamente porque este tipo de conflictos no aparecen solamente en tiempos de crisis interna, cuando corre peligro la continuidad de un gobierno. No solamente ahí, por supuesto que ahí también, pero a veces, especialmente en una fuerza que todavía está en proceso de gestación, podríamos decirlo, como la Libertad Avanza, estos episodios aparecen paradójicamente cuando los gobiernos están en sus buenos momentos, es decir, cuando se observa que hay un horizonte limpio para seguir avanzando. Es más, aunque no estaban administrando, esto fue lo que le ocurrió a Cambiemos en 2023. O sea, al proyectar la elección ganada, eh, empezaron a pelearse adentro y terminaron acabando terceros. Y en un sentido, algo similar le ocurrió al kirchnerismo después del triunfo de 2011, cuando diciendo, bueno, ya tenemos décadas, vamos a tener décadas en el poder porque la diferencia que hay con el resto es abismal. Esto por lo menos se sostuvo hasta el día en que en esa primera vuelta famosa se dieron cuenta que Macri podía ganar. Antes de ese día la confianza llegaba a tal extremo que la especulación era minar a Scioli para que llegue al poder, pero sin tanta fuerza. Que gane por menos de 10, así no se la cree tanto. Bueno, y ya que hablamos de internas, en todo caso, justo en estos días leía un libro que salió hace poquito, se llama La trampa identitaria, es de un tal Yasha Monk, quien, a ver, se los presento, a los ojos de un argentino, lo podríamos denominar algo así como un cosmopolita socialdemócrata o un liberal de izquierda, tal como lo entienden los estadounidenses. Es decir, un tipo insospechado de ser de derecha. Y vale la aclaración por esto que va a venir a continuación. Y a su vez, digo, traigo el libro a colación porque en el relato que él hace de lo ocurrido, él está relatando lo que ocurrió en Estados Unidos cuando asume Trump en 2016. Y es impresionante porque es casi como un espejo para mí de lo que sucedió en Argentina, justamente en el mismo año, que es a su vez donde asume Macri. Dice Monk, le cito, cuando las protestas masivas a finales del 2016 empezaron a amainar, porque bueno, cuando gana Trump, además protestas, salía a la calle, eso obviamente con el tiempo empieza a amainar, y encallaron los diversos planes para obligar al recién elegido presidente Trump a dimitir de su cargo, hubo intentos, bastante poco democráticos, por cierto, y después de eso se instaló una debilitante sensación de impotencia en los sectores opositores a Trump. En la medida en que los activistas de izquierda fueron conscientes de que podían hacer poco para protegerse de un presidente que por razones perfectamente racionales les infundía miedo, algunos de ellos redirigieron su atención hacia aquellas cosas que aún permanecían bajo su control. ¿Sí? Redirigieron su atención. Sigo la cita. Dice, quizás no pueda acabar con el racismo, estoy hablando de Estados Unidos, por mí mismo, pero puedo hacer que despidan a mi jefe o que destituyan a fulano o mengano o que alguien rinda cuentas. Esto lo decía un veterano del movimiento progresista. Si la gente encontraba el poder donde podía, y eso suele ser donde trabajás, o a veces donde vivís, o donde estudiás, pero siempre en algún lugar cerca de casa. Eso es lo que empezó a pasar en 2016 en Estados Unidos. En vez de poner toda la ira afuera, bueno, ese desencanto que supuso la llegada de Trump, hizo que toda esa ira se redirigiera hacia adentro, no hacia uno mismo, sino hacia los lugares cercanos, el laburo, donde estudio, etcétera, etcétera. En Argentina, a ver, no se buscaron resquicios para destituirlo a Macri, como sí lo intentó el progresismo estadounidense al principio, pero sucedió un fenómeno similar. Una vez aceptado el triunfo del expresidente de Boca, el Macri, vos sos la dictadura, Macri basura, vos sos la dictadura, en realidad era un grito de impotencia, además de una descripción falsa, porque Macri no era la dictadura. Pero claro, digo, toda esa ira de repente devino hacia el interior del espacio. Se enfocó hacia el interior del espacio. O sea, el kirchnerismo, que hacía ya algunos años que ideológicamente estaba sin rumbo, y que se mostró incapaz siquiera de ungir un candidato propio, porque ni Scioli, ni Randazzo, y más tarde ni Alberto, ni Massa lo eran, ya casi hace una década que el kirchnerismo no puede poner un candidato, continuó, candidato propio me refiero, continuó de forma desmadrada esa suerte de purga ideológica que ya había iniciado siendo gobierno. En este caso, aunque probablemente en Estados Unidos haya ocurrido lo mismo, el fenómeno se dio ante una total incredulidad. O sea, no era posible que Macri, o Trump,
pudiera triunfar en una elección. No era posible, no cabía esa posibilidad. Aquí era década ganada, crecimiento de tasas chinas, victoria cultural, 55%, patria grande, ¿sí? Pero tuviste que poner de candidato a Scioli y perdiste contra quien no se podía perder. Les leo otro pedacito del libro de Monk, La trampa identitaria. Dice, los profesores que trabajaban en las universidades y colegios universitarios de artes liberales, los poetas, pintores y fotógrafos adscritos a sus principales instituciones artísticas, e incluso los empleados de las organizaciones progresistas de Estados Unidos podían hacer desesperadamente poco para defender a su nación contra Trump. Pero lo que sí podían hacer era identificar a cualquiera que deliberada o inadvertidamente, en la realidad o en su imaginación, no acatara las nuevas certidumbres políticas con las que se habían comprometido las comunidades más progresistas del país. De fin de la cita. Ahí Monk, entonces, claramente, pareciera estar hablando de Argentina, aunque está hablando de Estados Unidos, ¿no? Porque aquí se dio lo mismo. O sea, había que buscar culpables. Afuera, ¿quién era el culpable? Ya sea, Manieto, bueno, ya está, años hablando de Manieto. Bien, y adentro, bueno, eso iba cambiando. A veces eran los traidores, a veces eran los de 678, a veces eran los tibios. Bueno, alguien tenía que pagar, alguien tenía que pagar. Y alguna explicación debía haber para lo inexplicable. Claro, una vez señalados los presuntos culpables de la derrota pasada, digamos, la derrota 2015, mientras los verdaderos responsables se habían garantizado, parafraseando a Borges, varios porvenires, hacia adelante se impuso el canon progresista y la consecuente purga, lo cual no solo quebró la homogeneidad quebradiza que había dejado la salida de Cristina, sino una fractura, dejó una fractura social, ¿sí? Dejó una fractura social que, ayudada por la conmoción de la pandemia, encarnó en Milei, encarnó en un Joker vernáculo. Es como si con Cristina fuera del poder, todo ese fervor militante se hubiera quedado sin nada que militar. Se los digo en otras palabras. Dado que se militaba más a Cristina que a un proyecto, o se suponía que la propia Cristina era el mismísimo proyecto, con ella fuera del poder, solo quedaba la fragmentación antojadiza ayudada por la falta de cuadros capaces de guiar, cuadros políticos. De aquí el abrazo a todo tipo de causa, cuanto más minoritaria, más diferenciada y más radical fuera, mejor. El carácter sacrificial que siempre exigió el kirchnerismo a sus seguidores se multiplicaba y el control de calidad lo hacían los pibes para la liberación al calor de los espacios institucionales que se habían reservado en la salida tumultuosa del poder allá por diciembre de 2015. En todo caso, la diferencia es que en Estados Unidos la avasallante tendencia progresista ya se había impuesto algunos años antes y se exacerbó con Trump en la presidencia. Pero en Argentina, lo curioso es que todo ese clima persecutorio post-2015 llegaba con la promesa de volver mejores, lo cual evidentemente no ocurrió, tal como demuestra haber perdido una elección contra un recién llegado sin aparato, sin partido, sin fiscales, sin territorio, sin gobernadores, sin intendente, sin dinero. Es imposible imaginar qué le deparará el destino a una fuerza como la Libertad Avanza, puesto que hay decenas de factores que entran en juego y eso uno no lo puede saber a priori. Por lo pronto, el movimiento de creación del enemigo exterior y purificación interna parece desarrollarse al mismo tiempo y a su vez a una gran velocidad, aprovechando el indiscutible liderazgo interno de Milei y el sostenimiento, tal como muestran las encuestas, y el sostenimiento del apoyo popular. Sin embargo, como decíamos, la selección del enemigo no siempre garantiza buenos resultados y el fenómeno de purga interna puede ayudar a definir mejor una identidad mientras produce fracturas irreconciliables con la construcción de mayorías, o con la protección, por lo menos, de construcción de mayorías. En la pericia con que se pueda balancear ese movimiento hacia afuera y hacia adentro, puede que esté la clave para vislumbrar el futuro de Milei.